Ahí está. Bueno, acá les muestro, esta es una capacitación que damos sobre medidores multiusuarios. Acá tenemos un módulo de multiusuario donde no me acuerdo si había 16 módulos, acá creo que 16 medidores. Nosotros lo construimos en material metálico con doble aislación. Esa doble aislación le da a la envolvente o digamos al tablero la calidad de una aislación suplementaria tipo 2, clase 2. ¿Sí? Porque incorpora una bandeja de fondo aislante que es un Pertinax, una placa de resina, cable canales y contrafrente de policarbonato y todo el cable confinado dentro de los cables canales de tal forma que si se suelten no pueden tocar la carcasa metálica. Esa es, digamos, la forma de construir básicamente un gabinete metálico con aislación clase 2. Estos dos tableros que están acá, esto está armándose, ¿no? No está, creo que tiene una foto ya terminada. Estos dos tableros son los tableros principales, o sea, de cada uno de estos gabinetes sale la línea seccional que va a cada departamento, pasa por una térmica y de acá sube la bandeja y va al departamento. Este otro multiusuarios, que se está armando, por eso está vacío acá adentro. Y esta caja que está acá arriba, se llama toma primaria de distribución. Esa toma primaria de distribución se ven, voy a ampliar un poquito. Se ve un interruptor principal de corte de la alimentación de esta barra, y de esa barra sale una alimentación para cada módulo de multiusuario. Saldría 4 cables para este, 4 cables para este y 4 por este. Por supuesto, por una bandeja portacable que está oculta dentro bueno, acá no está instalada porque está en proceso de instalación. Pero con bandeja portacable salen los 4 cables para cada módulo. Y a la derecha, fíjese que hay un interruptor y un protector, protector de sobretensiones. La térmica y protector de sobretensiones tipo 1 que se exige cuando el edificio posee pararrayos. Y acá a la derecha, que está tapada por esta cadenita que vemos acá, está el seccionamiento de la alimentación del sistema contra incendio. Cuando lleve contratapa, esa térmica va a tener un cartel que diga solamente activada por bomberos. Mientras que este interruptor es el que corta la alimentación a los 3 multiusuarios, por lo tanto corta la energía de todo el edificio. Esto está en la entrada, en el ingreso del edificio. Acá a la derecha ya está la línea municipal, a 30 centímetros de la línea municipal. Y esto está accesible para las personas que ingresan al edificio, para los bomberos, para cualquier otra persona externa que tenga acceso a estos tableros. Por lo general, a los tableros de multiusuarios se le coloca candados. En este caso, como queda en la línea municipal, también llevan candados los tableros principales. Y el de arriba, esto creo que estaba 2,10 metros de altura, estaba la maneta, 2,10 metros de altura del piso, que es la altura máxima permitida en interruptores, para poder accionar. Tiene acceso y un cartel que diga acceso a un interruptor de corte general para el edificio. Afuera hay otra toma primaria, voy a ver si la tengo acá, en estas imágenes. Ahí está. Ahí está un poquito desnudo el tablero, se ve un poquito más. Acá está el ingreso de la alimentación. ¿Lo están viendo, no? Sí. Sí, están. Este es el ingreso de la alimentación porque allá arriba, a 4 metros de altura, hay una caja con fusibles NH, que es la toma primaria, propiamente dicha. Y esta se denomina toma primaria de distribución. Es una caja donde se distribuye la alimentación para los 4 módulos. Fíjense, acá está llegando una, sale a la izquierda para este módulo y sale otra línea para el tercer módulo. A la par de cada uno, en este caso, este gabinete que está acá es el tablero principal de este módulo. Este que está acá abajo es la toma principal, el tablero principal para este módulo, y el que está a la izquierda es el tablero principal para este módulo. Ahí hay una técnica por cada departamento. Entonces esta toma primaria es la que contiene, fíjese que la alimentación tanto del descargador como de la alimentación del sistema de bomba contra incendios se saca de agua arriba del interruptor. Perdón, el descargador se saca de la barra y el sistema contra incendios se saca de la entrada del seccionador de corte general del edificio. Entonces, cuando viene el bombero, lo que hace es corta este interruptor
y deja activado el sistema contra incendio. Él va a discernir durante el proceso, digamos, de apagado del incendio si es necesario cortar o no esa energía. El sistema contra incendio, a propósito, tiene en este edificio en particular, tiene un generador a la par que alimenta todo el edificio y aparte también alimenta el sistema contra incendio. O sea, como una fuente alternativa para alimentar la bomba contra incendio. O sea, a pesar que yo corte esta técnica, o el bombero corte, ese generador que está en el subsuelo del edificio también alimentaba el sistema contra incendio. Así que esa es la exigencia que hay desde el Código de Edificación de Salta y también es una cuestión normativa. No me acuerdo en qué parte está, ya, si quieres yo después le comparto el artículo de la norma, a ver si la encuentro. Ahí está muy claro, Miguel, ahora, la explicación. A bombero, a ver qué dice acá. No, sí. Ah, no está. A ver, incendio. Estoy buscando a ver si está, en qué parte está especificado el corte de la alimentación del sistema contra incendio. Ah, acá dice algo. Para evitar disminuir la propagación de fuego, las instalaciones eléctricas en espacios tales como columnas montantes, espacios huecos, deben realizarse de manera tal que no aumente el modo significativo posible. No, dice. Así, columnas montantes. Ya estoy llegando al final. No me acuerdo si en esta parte o en la parte 5 habla. Capítulo 18. Ah, en la ley de higiene y seguridad habla sobre protección contra incendios. También la ley de higiene y seguridad habla del sistema de protección contra incendios. Acá la hace de referencia. 32. Bueno, no está. No está en este programa. Yo se los busco y se los comparto. ¿En qué parte? Miguel, entonces, disculpa, los especialistas en seguridad e higiene tienen que tener este tipo de material y ellos lo desconocen. Sí, exacto. Bueno, a eso voy, a ese vacío que hay de Bueno, si vos incumbencia. lees un plan de seguridad hecho por un técnico en higiene y seguridad, un licenciado, un ingeniero, hablan someramente de la instalación eléctrica siendo algo muy importante dentro del riego, digamos, que hay de vida dentro del edificio. Claro. No conoce muy bien cuál es la cuestión de cuáles son los requisitos mínimos de seguridad para garantizar la seguridad. Y si bien lo saben someramente, pero cuando ellos hacen la inspección, en caso de que hacen un relevamiento, o cuando hacen el estudio inicial, digamos, del plan de seguridad, no lo detallan concienzudamente, copian y pegan información que sacaron en alguna parte, pero no la conocen sinceramente. Yo te lo digo porque nuestro licenciado en higiene y seguridad de nuestra empresa, de la empresa eléctrica, cuando realiza el plan de seguridad, que se tiene que renovar periódicamente, siempre comete el mismo error en esa parte donde habla de la instalación eléctrica en particular. Incluyendo, nosotros tenemos los planos eléctricos, tenemos relevamiento eléctrico de nuestra instalación eléctrica, y a pesar de eso no saben interpretar correctamente cuáles son los requisitos mínimos de seguridad y cómo plasmarlo dentro de ese plan de seguridad.
Hay mucha deficiencia en eso, mucha información, porque cuando se capacitan, cuando estudian, no sé si algún docente se dedica a dictar ese tema o no lo hace un docente eléctrico, pero el concepto que adquieren es muy malo, muy vago, digamos, un poca información técnica, que es la que corresponde correctamente que ellos conozcan. Pero bueno. Bueno, está todo, por supuesto están instalando, se está instalando, ¿no es cierto?, esto, en proceso de instalación. Esto tenía también un proyectito para que lo vean cómo queda terminado. Bueno, falta cubrir todo con Durlock. Yo había hecho algo en 3D. Este es el trabajo terminado, ¿eh? Hicimos un proyecto en 3D porque era un lugar muy complicado, que era entrada en garage, tenía un portón, las bandejas tenían que pasar por arriba del portón, que era un portón levadizo. Era bastante complicado, así que tuvimos que hacer un proyecto en 3D para poder definir bien la ubicación de los tableros y la distancia entre vías y columnas disponibles era muy vago. Y acá vengo a dar un poco de instrucciones al arquitecto. El arquitecto, cuando dimensiona, en particular en Salta, los multiusuarios, tiene que dejar previsto un espacio para poder instalar los gabinetes. Los gabinetes están acotados en medidas. Hay medidas mínimas para cumplir con la instalación de los medidores, tanto monofásicos como trifásicos. Por lo tanto, el espacio que hay que dejar tiene que ser reservado en algún lugar de la construcción, sobre todo en la fachada, porque los multiusuarios se colocan siempre en el acceso libre para el operador, el que hace lectura habitual de las mediciones de energía. Por lo tanto, hay que dejar el espacio adecuado para poder realizar la instalación. Acá tuvimos que hacer un poco de pinino, digamos, jugar mucho con la distancia. La toma primaria de distribución quedó muy alta, tuvimos que pedir permiso a la empresa distribuidora para que ellos, no permiso, sino, digamos, dar el visto bueno para poder poner la toma primaria tan alto, porque era una altura por arriba quizás de la exigida, pero como no había otra forma de instalar la toma primaria, nos aceptaron colocar en esa posición. Normalmente la toma primaria tiene que estar a una altura máxima de maniobra del interruptor de cabecera a 2,10 metros del piso, que es la distancia a la que una persona normal puede llegar para poder maniobrar. En este caso quedaba unos centímetros más arriba y no aprobado porque había otra forma de solucionar. Acá estaba la línea municipal y allá estaba la línea con el portón de ingreso al garage, así que no había dónde más instalar. Eso hay que tener muy en cuenta al momento de diseñar la instalación eléctrica. Este es de otro edificio que también nos tocó solucionar el problema de la acometida. Acá fíjense a la izquierda está la toma primaria, esta es la toma primaria de distribución, también tenía un sistema contra incendio, este sistema contra incendio estaba en la azotea. Acá está la térmica y el descargador de sobretensiones y la térmica al entrar del sistema contra incendios. Acá había una viga anchísima, casi 60 centímetros, había que pasar con bandeja, ir a los multiusuarios. Acá había otra, columna, dije, ¿no? Acá había otra columna, también no podía pasarse de acá para allá, así que tuvo que hacerse una instalación subterránea para colocar los tableros principales después de esa columna, y de aquí ir también en forma subterránea hasta la montante y subir al techo del edificio. En este caso se tuvo que hacer todo un forrado acá en la medianera para poder colocar la instalación de esta bandeja portacable, porque esto quedaba prácticamente a la intemperie el acceso de las personas. Así que esta bandeja que se instaló, luego todo se forró con Durlock para que quede cubierta y no quede accesible a las personas. O sea, en Salta tenemos entonces una toma primaria, que es el fusible de la acometida, una toma primaria de distribución, en la que sale un alimentador para cada módulo, y los módulos de medidores. Luego de módulos medidores tenemos los tableros principales. Los tableros principales sí son de clase 2, de material aislante, y de allí sale la alimentación a la montante. Acá vemos la barrita equipotencial principal, que va conectada al sistema de puesta a tierra, que es un cable enterrado en la base del edificio, como un anillo, donde se interconectan los hierros de la construcción que sirven como bajada de pararrayos. Y acá este cable que está acá forma parte de la malla, digamos,
y sube directamente al tablero principal para hacer la conexión, perdón, a la toma primera de distribución para hacer la conexión de descargadores sobre tensiones. Tipo 1, tipo 2, exigido cuando tenemos, como ya hemos dicho en el tema del edificio de consultorios, los descargadores sobre tensiones para cuando el edificio tiene pararrayos que tiene que ser tipo 1, y convenientemente también tipo 2 para también salvaguardar ante cualquier descarga en la línea de distribución o falla de maniobra en la línea de distribución de la empresa distribuidora. Este es el edificio, acá ven la cañería. En realidad esto se hizo embutido en el piso. Acá está el tablero principal. Estos son los multiusuarios y la cañería baja y sube acá. Acá hemos cometido un error que no ha sido observado, después nos dimos cuenta que como no se podía poner más caños, tuvimos que compartir el mismo caño con varias líneas seccionales. Eso no está permitido. Este es un error que cometimos, que por suerte no lo observaron y quedó instalado de esa forma. No había forma de poner más caños, por lo tanto, en cada caño de estos van 2, 3 o 4 líneas seccionales. Eso no debería ocurrir así. Esta es la doble aislación, como ven, el fondo es de Pertinax. Hay un cable canal que contiene todos los cables. Estos cables están abulonados a la barra, entra el cable canal y de ahí sale a las termomagnéticas. Hay una distancia de separación entre el cable canal y la pared del gabinete, que son de 20 milímetros, que hay que respetar. Esta bandeja de Pertinax está apoyada sobre aisladores, sobre el fondo del gabinete. Ese aislador tiene que tener una altura máxima mínima de 20 milímetros, en mi caso usamos 30 milímetros. La entrada del cable de alimentación también debe garantizarse que si se suelte no toque el gabinete. Bueno, el armado, fíjese, esta es la bandeja de Pertinax, se habla todo con cable canal, acá está terminado. Y en la parte de medidores también se dan de la misma forma una base de Pertinax apoyada sobre aislador en el fondo del gabinete y cable canal contenido todos los cables. Con eso se logra la aislación clase 2. Esta es la equipotencialización de la carcasa. La idea es que no sea un camino de fuga de corriente de falla, porque no debería haber fuga de corriente cuando todos los cables están contenidos en el cable canal. Simplemente una equipotencialización del gabinete para que tenga el mismo potencial que todas las masas metálicas de la instalación eléctrica. Por supuesto, esta barrita está unida al sistema de puesta a tierra. Y siempre recordando que cada borne, cada terminal tiene que tener su único tornillo de ajuste. Perdón, en cada tornillo de ajuste, en cada borne, un solo conductor. Bueno, son multiusuarios. No sé si tenía otro ejemplo acá. No, no tengo. ¿Eso es lo que mostraste para el curso de tablero, Miguel? De acometidas. Ah, de acometida. Pero sí, va a ser una de las últimas clases de tablero eléctrico. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. Acá están los esquemas ahí está el sistema, esto lo quería mostrar. Este es el concepto de la doble aislación o aislación suplementaria clase 2. Esta es la envolvente, esta que está acá, es metálica. Entonces la placa aislante, esta que está acá, que es Pertinax, se apoya sobre aisladores en la chapa. Este aislador me garantiza la aislación de todo lo que esté por arriba de la bandeja del gabinete. La altura mínima es según la tensión de aislación, para 400 voltios son 20 milímetros como mínimo, en este caso usamos aisladores de 30. Si se coloca el sistema de barras distribuidoras, también van sobre aisladores apoyados en la misma placa. En este caso se usa aisladores tetrapolares para usar la distribución tetrapolar de la línea de alimentación. El cable canal que me contiene los cables y un contrafrente también de material aislante. En este caso usamos policarbonato transparente con bisagra o con punto de fijación y con tornillos. La parte superior que no se toca nunca, se colocan una barrita roscada, forrada en cañita de PVC, con tuerquitas y contratuercas para fijar la contrapuerta o el contrafrente. Y en la parte de medidores sí se hace un marco abisagrado para poder abrir y acceder a los medidores. Miguel, Sí. esa placa aislante,
¿Cómo se llama? ¿Cómo se pide? La que va ahí, esa justamente la Este es roja. Pertinax. Nosotros Claro. tenemos stock en placas de 60 por 90 o 70 por 1,20 m. Ajá, Tiene distintas medidas y a veces el proveedor te manda lo que tiene y lo que uno quiere, así que hay varias claro, medidas. claro. ¿Sí? ¿Y eso se puede cortar fácil? Podemos fraccionar, pero en partes, en cuartos, en medio o en tercios de la placa principal. Claro. Y si tenemos suerte y tenemos recorte que vos querés, bueno, te vendemos recorte. Como nosotros por ahí tenemos recorte, puede ser que Claro, tengamos claro. recorte menor, digamos. Bien. Pero se venden en fracciones de la placa principal. El Pertinax, perdón, el contrafrente aislado, que es el policarbonato transparente, sí lo vendemos por corte. Como es una placa muy grande, tiene 2,5 metros por 3,15 creo, se pueden hacer el recorte de cualquier medida. ¿Y esa placa, la placa de Pertinax, es lo suficientemente resistente para bancarse todos los elementos? Sí, sí, sí. Bien. Tiene 4 milímetros. El típico de la empresa distribuidora exige que tanto el Pertinax como el policarbonato tengan un espesor de 4 milímetros para dar la rigidez a los elementos que se instalan en su interior. Claro. La placa de Pertinax sí necesita un apoyo cada 30 o 40 centímetros, no puedes darle mucha luz, digamos, entre apoyos. Así que No, hay pues que se tener usan cuenta, los aisladores. claro, estos conitos que soportan la placa, Sí, sí. colocarlo a una distancia entre 30 y 40 centímetros de uno de otro. No menos de 30 y no más de 40. Y la distancia entre los aisladores. Depende del tamaño de gabinete que vayas a utilizar. Claro. Depende de eso, a qué distancia para colocar los aisladores. Pero esta es la forma de lograr la aislación clase 2 o la aislación suplementarias para que ese envolvente se considere clase 2. De esa forma se construyen los gabinetes medidores que se hacen en Salta. El tema de módulos de medidores, la cantidad máxima de medidores que se permite estos módulos son 16 medidores monofásicos o el valor equivalente en trifásico. En trifásico la máxima cantidad de medidores por módulos son 9. 9 trifásico o 16 monofásico. Hay combinación entre los dos. No sé si puse acá. No lo puse acá. Yo hice un estudio de todas las posibles combinaciones que tengo y tengo ahí con lo que diseñamos nosotros los proyectos. Pero todo tipo de mediciones de multiusuarios tiene una toma primaria, una parte superior de ese módulo donde está la protección principal y la protección de cada medidor, y acá abajo están los medidores. Y allí salen con cañería plástica, cañería aislante o cable subterráneo en bandeja portacable, la alimentación de los interruptores del tablero principal. O sea, el tablero principal de cada departamento en realidad está en la planta baja, a la par de los multiusuarios. Este cable, este caño, no debería superar más de los 2 metros. Puede superar 2 metros en el caso de excepcionales que por una cuestión conductiva, como vimos hace un rato, se debe alejar a mayor distancia. Cuando ya tenemos 2 módulos multiusuarios, tenemos un módulo acá, otro acá, ya se requiere la instalación de la toma primaria de distribución. Sigue existiendo la toma primaria que contiene fusibles. Esa alimenta la toma primaria de distribución que va a tener un seccionador, un interruptor seccionador y, si es necesario, el protector de sobretensiones que tiene para rayos del edificio y el interruptor del sistema contra incendios si el edificio tiene sistema contra incendios. Y ahí alimenta los 2 módulos y de cada módulo saldría un tablero principal. Este tablero principal puede ser uno para cada módulo o uno solo que abarque los 2. Eso depende de cuánta sea la cantidad de térmicas para ubicar en uno solo en 2 tableros de medidores. Esta es una cometida aérea, esta es una cometida subterránea. Bueno, esa toma primaria donde están los fusibles, la bajada de la línea de distribución al grupo de medidores, al equipo de medición. Y en lo que vimos hace un rato, este es el conjunto que vimos de medidores, donde está la toma primaria de distribución, el interruptor de contraincendio acá, y fíjense que la bandeja sube, pasa por esta pared y llega a la toma primaria, donde están los fusibles de la cometida. Acá adentro hay bases portafusibles y allí ingresa la alimentación de la empresa distribuidora.
Ahí está la vista un poquito ampliada de lo que vimos hace un rato. La ITM y el descargador son la ITM antes del descargador, el descargador, y de acá baja a esta barrita que está acá. Esa barra después la aislamos, la cubrimos con un material aislante que era prácticamente, era el policarbonato transparente doblado con pistola de calor para que lo cubre, lo aísle de cualquier conductor que está conectado a la alimentación. Este interruptor que está conectado al descargador viene el cable desde la barra, ¿sí? De la barra alimenta. Pero el otro seccionador que alimenta el sistema contra incendios se toma de la entrada del interruptor seccional. Acá abajo, no se lo ve, pero por debajo de estos terminales están los terminales que alimentan el interruptor del sistema contra incendios. Ya, me olvidé decirle que este interruptor alimenta en realidad un medidor que está en uno de los módulos, porque el sistema contra incendio tiene que tener medidor, no puede estar conectado sin medidor. Entonces entra a uno de los módulos, se coloca un medidor para el sistema contra incendio y de allí va al tablero principal, el tablero principal al sistema contra incendio por una canalización distinta de la canalización de las líneas seccionales que van a cada departamento. Este otro edificio, están los dos módulos, acá estaban en etapa de instalación, los dos tableros principales y la toma primero la caja con la barra equipotencial principal del edificio. Bueno, acá, aquí tenemos. Esta es la forma como están los típicos de construcción de una empresa distribuidora para 3 medidores, un trifásico y un monofásico, para 4 medidores monofásicos. Tengo una forma de construir en vertical, otra en horizontal. Son típicos que han sido diseñados por el COPAIPA y la gente de DESA, que es una empresa distribuidora de energía que en Salta, que es una empresa privada, con acuerdo de los municipios. Es un acuerdo entre los 3 organismos para definir los gabinetes de medición. Bueno, este esquemático, algo más. Yo ¿Sí? tengo una consulta. El medidor del sistema contra incendio, Sí. ¿a dónde se ubicaría ahí en ese caso? Dentro del módulo, de uno de los módulos. Por ejemplo, podría ser este. ¿Sí? Pero ahí en ese caso, al ser un servicio contra incendio que no tiene que estar totalmente aislado, ahí está la duda, porque suponía que puede ser ahí, estar en el mismo gabinete, pero digo, ¿no tiene que estar totalmente aislado? ¿O? No, el que tiene que estar completamente aislado es el cable de la línea seccional que alimenta el tablero del sistema contra incendio. En este caso de este edificio, voy a ver si se lo ve. Acá, por acá abajo, este módulo, que está acá a la derecha, tenía el medidor del sistema contra incendio. Y allí bajamos, no se ve porque está embutido en esta viga, un caño que iba en forma subterránea por acá abajo al subsuelo. Entonces ese recorrido de esa línea era independiente de las líneas seccionales que alimentan el edificio. Acá hay poco improbable que ocurra un incendio dentro de este tablero, ¿sí? Porque tiene mantenimiento, tiene una supervisión mensual que realiza la medición, o sea, es un lugar muy controlado, entonces es difícil que acá se produzca el incendio. Si se produce el incendio adentro, es muy probable que se produzca adentro porque se incendió un auto, porque hubo un problema con algunos departamentos, se incendió un departamento. Ese tipo de incendio no tiene que afectar el sistema de bombeo contra incendios. Por eso la línea que alimenta el sistema contra incendio, en este caso se hizo en línea subterránea. En el otro caso, del otro edificio, este que está acá, el sistema contra incendio, en esta parte pasaba a una cañera subterránea y subió por la montante, había como un habitáculo al lado del ascensor, por la que subían las bandejas portacables. Esta bandeja portacable, si bien pasaba el cable a ser subterráneo, luego de subterráneo pasaba nuevamente una bandeja en la montante, y al sistema contra incendio, como estaba en la azotea, se colocó un caño metálico conduciendo el cable separado de la bandeja. O sea, el caño metálico garantizaba que únicamente derritiéndose el cable en su interior iba a salir el servicio. Pero no estaba compartiendo... Miguel, ¿este es un caño galvanizado? El que usamos también para el gabinete de medición de gas. Lleva un caño
galvanizado estanco, tanto como de luminaria como la cañería, donde va la provisión de energía. Es Sí, un pues caño galvanizado. ese se llama conduit. El caño conduit es un caño de gas que está mecanizado internamente para sacar todas las rebarbas. Ese es el caño conduit que se usa para instalación eléctrica. Ese sí, se puede usar ese o se puede usar el caño galvanizado eléctrico. Ese que vos decís tiene medidas de gas. Sí, O sea, la medida de gas, la medida especificada es la medida del diámetro interno, mientras que el caño eléctrico, la medida especificada es el diámetro externo. externo, sí. ¿Sí? Se puede usar la cañería Daisa, que es cañería galvanizada, de pared mucho más fina que la del caño conduit, que también es aceptable porque no va a propagar el incendio. El conduit se usa muchas veces para instalaciones exteriores, donde hay probabilidad de que haya impacto contra la cañería eléctrica. Impacto me refiero a que se caiga algo, o que algo lo empuje, que lo golpee. Entonces el conduit es apto para ese tipo de instalaciones. Se usa en instalaciones exteriores en la minería, en el ámbito petrolero, en todos aquellos lugares donde hay mucho movimiento de objetos que pueden dañar la instalación eléctrica. Golpearla un poquito ya significa desencajarla de la caja. Con el caño conduit, como es rosca de gas, con uniones muy rígidas, me garantiza esa rigidez para la instalación exterior. Como esto es interior y una montante, se puede hacer con cañería Daisa. La ventaja del caño Daisa es que al ser galvanizado no hay que hacerle mantenimiento de pintura. Si hago cañería metálica pintada con esa pintura asfáltica, cuando termino la instalación tengo que hacer un repintado de la instalación y reponerla cada 2 o 3 años, porque esa cañería se termina oxidando. Entonces lo práctico, y en definitiva es una mejor inversión de hacer cañería galvanizada, porque la instalo y no me olvido para toda la vida. En cambio la metálica de hierro pintada con pintura asfáltica, tengo que renovar la pintura periódicamente porque se oxida. Y es más fácil que se oxide ante cualquier pérdida, digamos, de esa pintura. Perdón, ¿Conduit es una marca comercial o es un tipo de caño? Es un tipo de caño. Ajá. Y la firma comercial. En realidad, el nombre conduit se refiere a cañería metálica en general. Pero nosotros en Argentina el conduit lo llamamos el caño de gas, tipo de gas, pero con fresado interior, o sea, con eliminación todo lo De rebaba interna para que no la el propia de la construcción del caño. Al gas no le pasa nada, tenga rebarba. Al caño eléctrico, al cable, sí le puede dañar la aislación. ¿Y Sí, sabe cómo se hace eso? Me lo explicó un vendedor de estos caños. Se usa el mismo caño de gas, con mejor terminación superficial, y internamente se pasa un alambre este tipo San Martín, no sé si lo conocen, San Martín de acero. Sí, sí. Se trenza 2 alambrecitos, se lo coloca en el extremo de un tipo taladro, un tipo que lo mueve, y se lo hace girar dentro del caño. Como el alambre San Martín es tan duro, al girar adentro y al estar como torsionado, hace de fresa y lima toda la parte interior y la deja sin ninguna rebarba. Ah, Por eso es un poquito más caro que el caño común, digamos, porque tiene un servicio adicional de fresado interior. Ese es uno de los métodos, no sé si habrá otro, quizás haya otro método, pero esto me explicaba este hombre que era casualmente uno de los viajantes de microcontrol del distribuidor de Daisa, que contaba que de esa forma él trabajó una vez en una empresa que hacía este tipo de caños y de esa forma fresaban internamente los caños. Perfecto. ¿Sí? Pues dentro de canalización analizamos ese tipo de canalizaciones, dónde van, cómo se instalan, todos los accesorios que vienen, porque son distintos los accesorios para el sistema conduit que para el sistema Daisa. Si bien Daisa construye elementos de conexionado como cajas, uniones o curvas o conectores para roca eléctrica, roca gas, los caños conduit admiten un solo sistema que es con ese tipo de roca gas. ¿Sí? El sistema Daisa comparte la medida eléctrica con roca de gas. Eso es algo muy confuso porque, por ejemplo, el caño 3/4, que tiene una medida eléctrica, el conector de unión con una caja tiene roca de gas y de media pulgada. Así que ahí hay un poco de cruce de medidas que no sé por qué lo hicieron, pero así es. Y es tanto para Daisa, que es una marca, no sé si argentina o no, creo que es extranjera y tiene filial acá en Argentina, como para Tramontina, que es la competencia que tiene Daisa.
y alguna otra marca como Gebelux, creo que también construye caños, fabrica caños y accesorios eléctricos. Bueno, la diferencia está allí que todos los accesorios de conexionados del sistema eléctrico, de caño eléctrico, tiene medida de gas. Alguna cosa importante de esta instalación es, lo importante es esta barrita equipotencial, que deberíamos acostumbrarnos a siempre generar, ay perdón, me salté y ya no sé dónde estoy, me salió la imagen, esta cajita de la barra equipotencial principal debería estar siempre en instalaciones donde hay medidores compartidos, porque allí se conectan el cable que viene del descargador de sobretensiones, allí se descarga el sistema, se conecta el sistema de puesta a tierra, en esa caja se interconecta con el sistema de descarga atmosférica, y toda la interconexión de equipotencial del edificio va en esa caja, ¿sí? Para poder identificar correctamente. Y de allí salen los cables que equipotencializan o que brindan, digamos, el conductor de protección a las barras de protección principal del tablero principal en este caso, o tableros seccionales que hacen en su interior. Esto debería hacerse siempre en este tipo de instalaciones, y también en instalaciones industriales siempre disponer de una caja dedicada a barra equipotencial principal. Porque, por ejemplo, en instalaciones hospitalarias, por ejemplo, hay una barra que se llama barra equipotencial hospitalaria. Tiene particularidades para conectar los conductores de protección del sistema hospitalario, por ejemplo. Y cuando tenemos edificios que tengan equipos electrónicos con requerimiento de tierra funcional, a estas barras es donde se conectan esas tierras funcionales, para garantizar que esa equipotencialización o sistema de protección de puesta a tierra sea una tierra limpia. ¿Qué significa tierra limpia? Que no tenga derivaciones a ninguna otra parte metálica que pueda tener fuga de corriente. Hay que considerar lo siguiente: en toda instalación donde haya electrónica, las electrónicas tienen filtros de armónico en el ingreso de alimentación y por lo tanto requieren conexión de puesta a tierra. O tienen protectores de sobretensiones que descarguen esas sobretensiones a tierra. Hoy en día hay luminarias que ya vienen incorporadas con protectores de sobretensiones. Los variadores de tensión, perdón, los variadores de velocidad, los arrancadores suaves, tienen en la entrada de la alimentación descargadores de sobretensiones, que son varistores que están incorporados en la alimentación de esas placas, y por lo tanto, si se han fijado, todo arrancador suave, todo variador de velocidad, por más que sean toda carcasa plástico aislante, tienen un borne de conexión a tierra para esos descargadores de sobretensiones incorporados. ¿Qué significa esto? Que habitualmente, o puede ocurrir que existan corrientes que estén circulando por los conductores de protección a tierra y que provengan de estos descargadores de sobretensiones, de picos de tensiones que se manifiesten por corriente armónica, por pequeños picos de tensión en línea de alimentación. Entonces está circulando corriente por esos conductores de protección, que no hacen saltar un diferencial, pero que están circulando y se suman de una carga a la otra, si hay muchas cargas electrónicas en el edificio. Significa que por el conductor de protección puede estar circulando corrientes permanentes no son de falla, sino de estos descargadores o de las masas electrónicas de los equipos del edificio. Esa circulación de corriente por conductor de protección produce diferencia de potencial por caída de tensión del conductor de protección. Bueno, esa caída de tensión se puede manifestar en un equipo electrónico sensible a esas sobretensiones, a esas tensiones de caída de tensión en el cable, que pueden provocar fallas del funcionamiento del equipo. Cosa que es recomendada, por ejemplo, el equipo de tomografía, equipos de rayos X, equipos de tomógrafo y otros resonadores, o microscopios electrónicos, por ejemplo, que son muy sensibles a la alimentación de la línea de alimentación, y si hay algún pico de tensión que pueda provocar una falla en la plaqueta electrónica, que produce una falla en la medición, requieren de tierras funcionales, de lo que hablamos ya la vez pasada. Y esas tierras funcionales tienen que descargarse sin ninguna derivación directamente a la barra equipotencial principal. Por eso es importante que existan estos equipos, para que el día de mañana, cuando incorporemos este tipo dentro de la instalación eléctrica, sea el punto de conexión de las tierras funcionales. ¿Sí? No sé si quieren hacer una consultita al respecto. Es muy interesante analizarlo y tenerlo en cuenta.
Sí, Perdón, quería agregar algo. sí. Hay en lo que es este multiusuario, en lo que es la barra que se ve en la foto, EDESA cuando te hace esas inspecciones en los multiusuarios, te exige que instales un electrodo dispersor especialmente para esos multiusuarios. O sea, algo erróneo que ellos tienen, o un concepto erróneo que tienen, pero bueno, no dice que no tiene que estar vinculada a la web, sino que tiene que haber un electrodo dispersor único para esos multiusuarios. Y así pasó. En esa foto yo instalé un electrodo dispersor al pie de ese multiusuario y vinculando a Para que lo vea, ese electrodo. claro. Para que él vea que está. Bueno, es el problema de los inspectores, que no están actualizados o no tienen el conocimiento pleno de lo que tienen que controlar. ¿Sí? La idea de la barra equipotencial es que todas las masas eléctricas conductoras estén conectadas a esta barra y tengan el mismo potencial. De tal forma que si una persona toca dos partes metálicas distintas, estén conectadas a la misma barra, por tanto al mismo potencial. Yo ya le expliqué, no sé si me acuerdo si usted, al otro grupo que está haciendo tablero eléctrico, que en instalaciones muy grandes, como por ejemplo centros comerciales, en instalaciones industriales, donde hay sistemas de bandejas portacables que acompañan la estructura metálica del techo, se tiene que potencializar esa bandeja con el potencial del techo, porque si en algún momento alguien está recorriendo la bandeja y toca las dos estructuras, y está en una escalera, por ejemplo, una diferencia de potencial puede provocar que esa persona se asusta, pierde el equilibrio, se caiga y no se mate por esa pequeña circulación de corriente del cuerpo, sino porque pierde el equilibrio y se partió la cabeza en el piso. ¿Sí? Miguel, Sí. y en el caso que comentaban recién que pide EDESA un electrodispersión para cada medidor multiusuario que no estén equipotenciados. Eso también No genera dice que no esté equipotenciado, dice que sea dedicado, que sea independiente, como dice el sistema de bajada de rayos. Claro, pero tiene que estar equipotenciado igual. Claro, sí. También no, pues justo te iba a plantear eso. ¿Qué pasa con el tema de una descarga atmosférica? Si no están equipotenciados es un peligro. Claro. Por ejemplo, el otro día me llegó a mí un requerimiento de un tablero para un tomógrafo y en la especificación del fabricante decía de que el tablero eléctrico tenía que tener una puesta a tierra independiente con un valor de 5 ohmios y otra también independiente de 1 ohmio. En un edificio donde yo tengo una malla en el subsuelo, ¿cómo hago para hacer una tierra independiente del resto de la instalación eléctrica? Es imposible, no se puede. ¿Sí? Es imposible hacerlo. Si lo quisiera hacer, tendría que tirar un cable al vecino, pedirle permiso al vecino y decirle que voy a poner una jabalina para mi tomógrafo. Entonces son incongruencias de los fabricantes. ¿Sí? El fabricante que interpreta mal el concepto del sistema de puesta a tierra. Lo que hay que hacer en el caso de que si a alguien de ustedes le ocurre de que haya estas especificaciones técnicas para algún equipo, si hacen el proyecto, lo diseñan el proyecto y una puesta a tierra del equipo. ¿Sí? Que esté conectado a la puesta a tierra del equipo. Le ponen el valor que declarado que pide el fabricante, pero hacen una interconexión a la baja equipotencia principal. Porque si ese equipo tiene una resistencia puesta a tierra distinta de otra masa metálica y hay corriente de circulación por la tierra, de hecho, las corrientes de falla pueden ocurrir en cualquier momento porque algún vecino instalado en la misma subestación tenga una fuga de corriente. Esa corriente que tiene una fuga un vecino va a circular por la tierra y va a transcurrir por el mismo lugar donde está nuestro sistema puesta a tierra. Entonces, ¿qué significa? Que genera diferencia potencial que depende de la distancia a la subestación transformadora donde estoy alimentando. Esa diferencia potencial va a ir variando a medida que me alejo, me acerco al transformador. ¿Qué significa? Si tengo un electrodo en un lugar y otro electrodo superado 10 metros, puede ser que el primer electrodo tenga un potencial de 10 voltios y el segundo de 40 voltios. O sea, hay una diferencia de potencial de 30 voltios. Y si no lo interconecto y lo pongo a distintas masas eléctricas, ¿sí? Esa masa eléctrica va a tener una diferencia potencial de 30 voltios. ¿Qué puede ser? Puede ocurrir algo, puede haber una chispita si toco con un cable algo o con una parte metálica algo y lo otro va a haber una chispa. ¿Sí? O puede ser que tenga una sensación que esté electrificado algo, ¿sí? Y en realidad lo que está pasando es que esas dos masas eléctricas pueden estar
conectada a distintas tierras va a tener distinto potencial. Yo estoy hablando por valores 30 voltios, quizás sea mayor, no sé, no me puedo imaginar. No sé si a alguien le pasó que haya diferencias potenciales mayores, pero por ejemplo, a un ingeniero de la empresa, la vez pasada, leyó una tensión entre una fase y tierra de 380 voltios. ¿Cómo era el máximo? ¿Cómo era el tema de Daniel? ¿Vos te acordás? Sí, así era. 380 le daba más o menos. Y era O sea, porque en definitiva, una fase había estaba puesta a tierra. que la Tierra tenía un potencial de, no sé, 220 voltios, creo. Sí, Algo así era, ¿no? sí. ¿Qué significaba? Que todas las masas metálicas unidas al sistema puesto a Tierra tenían un potencial de 220 voltios. Ahí ya a la resistencia del cuerpo de humano, la corriente que puede circular son casi más de 30 mA. Entonces es peligroso. Como no hay diferencial de que vea esa falla, yo tengo que eliminarla. ¿Y cómo la elimino? Potencializando todas las masas, para que no haya una diferencia potencial distinta en las distintas masas metálicas de la instalación eléctrica. El reglamento dice que yo tengo que evitar que una persona toque dos masas eléctricas de distinto potencial. ¿Qué significa? La distancia, cuando yo extiendo los brazos, se mide, son 2,20 m o, no sé, alguien muy largo puede llegar a 2,40 m, 2,50 m. Entonces dice que la distancia entre dos masas metálicas conductoras están a una distancia menor de 2,50 m, tienen que tener el mismo potencial, tienen que estar interconectadas eléctricamente. Esto quiere decir, si este tablero está en la proximidad de una reja, de una escalera metálica, de una baranda metálica, a una distancia menor de 2,50 m, esa baranda metálica tendría que estar al mismo potencial que el gabinete. Por lo tanto, tendría que ver con un cablecito de equipotencializar a la barra equipotencial principal esa parte metálica que está en la proximidad del tablero. Eso tengan en cuenta, ¿sí? Que cada vez que, por ejemplo, si tengo un tendido de bandeja portacable y esa bandeja portacable está paralela a los ductos de aire acondicionado, yo tengo que equipotencializar el ducto de aire acondicionado con el mismo potencial de la bandeja. Entonces tiraría de la bandeja portacable un chicote del cable de equipotencialización de la bandeja que me una ese ducto de aire acondicionado. Eso está indicado en el reglamento. Si ven el reglamento en la parte 771, donde hay un gráfico de toda la equipotencialidad de un edificio, indica que todo ducto metálico que esté en la proximidad de una parte metálica de una masa eléctrica. La masa eléctrica son todas aquellas masas, componentes de equipos, que son partes conductoras, por ejemplo, metálicas, de componentes de equipos que tienen alimentación de energía eléctrica. Cualquier artefacto eléctrico. Sí. Mira, y la situación en la que se plantea, pongamos dos locales comerciales que son, por ejemplo, pueden pertenecer al mismo dueño, quizás compartir la misma cubierta metálica, pero tener cada uno su propio medidor. Es decir, quizás a lo mejor un local comercial tiene su medidor, tiene su instalación eléctrica, quizás puede llegar a tener una falla de aislación, conectarse al techo, ¿sí? Entonces le está brindando, la está poniendo en masa, digamos, la cubierta metálica, ¿sí? Y al lado quizás no tenga ni siquiera el medidor. Claro, es peligroso. ¿Sí? Pero Sí, no hay y ahí en ese legislación caso, al respecto, digamos. No se claro, puede exigir a un vecino que equipotencialice con el otro. a ese punto iba. ¿Qué hay que hacer Se en ese debería caso? ¿Qué hacer, es lo más aconsejable? se debería hacer. Pero si te fijas, las cabinas van a estar muy próximas una de la otra. Que la resistencia entre dos jabalinas va a ser igual a la mayor de las dos. ¿Sí? Claro. Sí. Entonces, Habría que no sé, vincular la puesta tierra. bueno, eso es En para una discutirlo. sola. Es para discutir eso porque, y fíjate qué pasa si alguien tiene diferencial y otro no. Si tu Claro. vecino no tiene diferencial y tiene falla a tierra, por la tierra, y puede ser por tu terreno, está circulando corriente de falla de él, porque no tiene diferencial. A mí me pasó, yo una vez alquilé una casa, y como buen instalador electricista, lo primero que hice es revisar la instalación eléctrica y descubrí una fuga de corriente en un caño metálico, un cable esos cables viejos que eran con aislación de tela y goma,
que estaba rozando la carcasa, la chapa había perdido aireación por humedad, por óxido y por antigüedad, y estaba electrificado la cañería. La pared estaba caliente, no sentía yo la diferencia potencial, pero estaba caliente y circulaba corriente permanente al suelo. O sea, la caja estaba a 2,50 metros de altura, perdón, el caño, la pared estaba caliente porque estaba circulando corriente por el piso a la subestación transformadora que estaba en la esquina. Y esa corriente que va por el piso y pasa por el suelo del vecino, le sube el potencial de la puesta a tierra del vecino. ¿Me entendés? Así que cuando ustedes si tienen un instrumento, un telurímetro, y alguna vez detectan que el telurímetro mide porque dice que la jabalina tiene tensión, es porque hay una corriente de falla circulando por ese suelo. Y es peligroso, digamos. Entonces ahí habría, con más razón, en ese inmueble yo tendría que potencializar, como hay circulación de corriente y hay masas metálicas conductoras o eléctricas, masa eléctrica, perdón, como puede ser una heladera, un lavarropa, quizá alejado uno del otro, tengo que tratar que ese conductor de protección una toda esa carcasa para que tenga el mismo potencial que tiene la jabalina. Lo importante es tener el mismo potencial. Y piensen esto. No sé si habrán visto imágenes de la gente que hace mantenimiento de línea de alta tensión. No sé, ¿han visto alguna vez cómo hacen? La línea de 500 kilovoltios, por ejemplo, que recorre todo el país, a veces hay que hacer mantenimiento limpiando los aisladores porque si se ensucia con la caca de los pájaros, esa caquita después mantiene humedad y produce arcos en la línea de alta tensión. Entonces hay gente que hace limpieza de los aisladores. ¿Y cómo hacen para subirse en la línea activa? No cortan la energía. Suben con un helicóptero, ¿sí? El helicóptero tiene potencial cero porque no tiene contacto con la tierra, quizás tenga carga estática, entonces para eliminar esa carga estática, el que va a hacer mantenimiento acerca una barra que potencializa ¿cómo se llama? El helicóptero con el cable de alta tensión, y él recién puede bajar del helicóptero al cable, y se para arriba del cable. Arriba del cable de alta tensión, ¿qué significa? Que su cuerpo está a un potencial de 500 kilovoltios. ¿Sí? Y no le pasa nada, porque su cuerpo entero está al nivel del potencial de la línea donde está apoyado. ¿Sí? Entonces ese concepto hay que tenerlo en cuenta en el caso de tensiones en las masas. Si todas las masas, de esa forma, perdón, repito el tema del descargador de pararrayos, en un edificio con estructura de hormigón o estructura metálica, hay que potencializar toda la estructura de hormigón con el sistema puesta a tierra, y si es todo metálico, toda la estructura metálica del sistema puesta a tierra. En la minería, por ejemplo, donde ocurren los famosos rayos secos, que son rayos que se provocan por cambio de densidad del aire, cuando hay mucho viento, el aire caliente que ingresa a la cordillera, produce carga estática en esa masa de aire, y esa carga estática en algún momento se descarga en la Tierra. De hecho, cuando hay descarga estática de esta naturaleza, todo lo que están trabajando se confinan en sus respectivas habitaciones y tienen que esperar que se acabe la descarga para volver a trabajar porque son muy peligrosos. Entonces los edificios en la puna se equipotencializan toda la estructura a un sistema puesta a tierra en la base. ¿Sí? Por ese problema, digamos, de haber mucho viento, dice, viento con distintas densidades, muchas descargas atmosféricas y muchas cargas estáticas. Miguel, sabés ¿Sí? que a mí me pasó una vez, ahí laburando en las salinas, yo estaba todo el sistema desenergizado, todos los domos que están aterrizados, y yo estaba cambiando un conductor de puesta a tierra que estaba dañado en uno de los domos. Y había mucho viento ese día, había como 100 kilómetros por hora de viento, se volaba hasta la caja de herramientas, un desastre. Y vos sabés que me empezó a pegar unas sacudidas el conductor de tierra cuando lo estaba manipulando, y yo no entendía qué pasaba porque dije, a ver si está todo apagado, ¿por qué? Y ahí me avivé del viento, que era el viento y la fricción del aire contra las estructuras, y todo eso circulaba por los conductores de tierra, ¿viste? Y me comí una buena sacudida. Y después tengo una pregunta con respecto, me quedé pensando en el tema de los 500 kilovoltios y el chabón que labura arriba del cable. En ese caso, a la hora, pensaba en el desplazamiento, ¿no? A través de ese cable, sin mucha apertura, digamos, en los pasos y eso, para no generar una diferencia potencial entre los pies, digamos. No, pero está todo el cuerpo en el mismo potencial.
Ahí Por más pasé que haga, un- por más que haga un paso de 1 metro, en esa apertura no va a haber cambio de potencial entre pie y No, pie. está todo el mismo potencial. ahí Él pasé toca con la en parte del el cuerpo chat, que toque, ya todo su cuerpo está el potencial, el mismo potencial. ahí pasé en el chat un video para que lo vean en YouTube. Ah, Dale, bueno. dale, Y, no, y a genial. propósito, bueno, volviendo al tema de la descarga atmosférica, ¿cuál es el concepto que se tiene al poner todo el edificio al mismo potencial? O sea, la estructura hormigón armado, se le agrega un hierro dulce de 10 milímetros, recorriendo vigas y columnas. Las mallas cimas también se deberían conectar y soldar o unirse ahí en el reglamento en el 92, 305, 503, no me acuerdo nunca el reglamento de pararrayos, indica cómo se deben unir los hierros de la construcción, en este caso el hierro 95 dulce 302. se puede soldar o se puede atar, y unirse a la malla cima de tal forma que tanto la losa como viga y columna tengan el mismo potencial. Entonces, en el momento que cae un rayo en el edificio, esa bajada de rayo produce una caída de tensión en la bajada que se pone en potencial el edificio. Como la persona está dentro del mismo edificio y toma contacto con toda esa masa del edificio, se pone al mismo potencial de descarga y no ocurre nada. Cuando esto yo lo tomo como ejemplo, una vez me acuerdo que mi papá trabajaba en la legislatura, estoy hablando hace 50 años atrás, más o menos, 60 años atrás, en el Palacio Legislativo acá de Salto, un edificio viejísimo, que debe tener 30, 40 metros de altura, y arriba había puntas de pararrayos de esa época. Y justo caía en la oficina donde él estaba, ¿sí? Por suerte no estaba en ese momento. Pero él estuvo presente en la caída de un rayo y vio como cuando bajaba el rayo se producían chispas que salían del cable a las partes metálicas que estaban en la bajada. O sea, ¿qué pasa? Cuando hay una descarga atmosférica, el cable, no sé si habrán visto, se colocan dentro de aisladores. Pero en realidad la función del aislador no es aislar el cable de bajada, sino alejarlo de la estructura para que no se produzcan efectos de oxidación por estar en contacto, acumular tierra y humedad que oxida el cable de bajada. En definitiva, ese aislador es nada más que un elemento para soportar, digamos, o evitar que el cable se oxide. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre el cable de bajada y cualquier parte metálica va a ser enorme. Entonces, lo que se debe hacer es, aparte de tener cable de bajada, cada tanto, en el caso de estructuras de antenas de transmisión, por ejemplo, que se colocan pararrayos en los extremos, cada tanto se debe unir ese cable de bajada con la estructura metálica, en el caso que haya una estructura mecánica, que puede ser un caño de bajada metálico, puede ser una estructura metálica del edificio, la estructura del techo quizás. Entonces de ese cable de bajada hay que potencializar esa parte metálica, de tal forma que cuando baje un rayo, haya una descarga atmosférica, no se produzcan chispas entre el cable y la estructura metálica que esté cerca de ese cable. También tengo muchos ejemplos para justificar esta situación. Por ejemplo, en un caso de una descarga de una antena en las Lajitas, que habían hecho la bajada del cable sin que potencializar el cable con la estructura metálica de la antena. Resulta que cuando hubo una descarga, era tan grande de descarga que reventó todos los aisladores. ¿Qué pasó? El cable de bajada, como no estaba conectado o unido a la misma estructura metálica, como el aislador tiene un anillo metálico que está soldado a la parte metálica, esa distancia era la menor posible para que desde el cable de bajada se produjera un arco que atravesara el aislador hacia la estructura del soporte, hacia el anillo de soporte del aislador, y se rompieron todos los aisladores. Creo que de 16 aisladores que tenía Torres se habían roto 9, se habían explotado prácticamente. Así que se imaginan que la diferencia potencial que ocurre en esas descargas son gigantescas, son muy grandes. No sé si se la puede medir, yo creo que sí se puede medir la cantidad de veces que cae un rayo, pero no se puede medir el potencial. Pero es tan grande que lo más conveniente es que potencializar todas las masas. Por eso, no sé si han leído la Ley de Higiene y Seguridad, cuando habla del sistema de bajada de pararrayos. En la ley dice que se deben instalar, cuando sea necesario, se requiera, puntas captoras de pararrayos, y que esa bajada se efectúe con un sistema puesta a tierra independiente, dice. Pero el ingeniero Galicia hace un análisis de
de ese concepto de independiente y define al independiente que cada pararrayo tenga un electrodo dedicado a esa bajada, pero esa sería darle independencia a cada bajada con su electrodo dispersor. En realidad se pone tres jabalinas por cada descarga, en el caso que sea una descarga con cable, estoy hablando, ¿no? Unas tres electrodos unidos, ¿no es cierto?, en la base de ese cable, pero que se debería equipotencializar con el sistema puesta del edificio. De tal forma que como caiga un rayo, se genera una diferencia potencial que eleve el potencial de todo el sistema que está de referencia o está involucrado con esa descarga. Acá ocurre un problema. ¿Qué pasa con el vecino de un edificio que tiene pararrayo, ¿no? Un lindo tema para discutir. ¿Qué pasa si tengo un edificio de 8 pisos, como ocurre en Salta, 8 o 9 pisos, y tengo pararrayo? Y a la par tengo una casita vieja que no tiene ninguna protección. ¿Qué pasa si descarga un rayo en esa situación? Con el sistema de descarga única, con un cable de descarga al suelo, lo ideal es que ese cable esté muy alejado de esa casa, de tal forma que la diferencia potencial que se genere en esa casita sea lo más leve posible. La descarga atmosférica debe estar en el medio del terreno, si fuera un cable de bajada dedicado a ese pararrayo y único. Pero como hoy en día se construye en el sistema en Salta, en todas las estructuras de hormigón armado, ese hierro adicional de 10 milímetros que une viga y columnas en todo el edificio y se une con una malla en el suelo, cuando hay una descarga atmosférica, esa descarga se ramifica por todas las bajadas y se reduce el efecto de la elevación del potencial en el suelo, o se distribuye en el suelo en forma, digamos, equidistante, o no digamos equidistante, sino con un nivel más bajo, pero con una distribución mucho más amplia. Por lo tanto, la diferencia potencial que se pueda producir en la cercanía de esa bajada son mucho menores que si fuera una sola bajada de una descarga atmosférica. De hecho, en el reglamento dice que cuando yo hago una bajada de un cable, de un pararrayo, debo dibujar un anillo en el piso que tiene un diámetro de 2 metros, ¿sí?, en la que tengo que prohibir a la persona que recorre o se arrima menos de esa distancia en el caso de probabilidad de que caiga un rayo en esa condición. O sea que si hay una tormenta eléctrica, prohibir el paso a una distancia menor de 2 metros de esa bajada del pararrayo. Y lo ideal es que el sistema de anillos tenga una profundidad de 70 centímetros de profundidad para que la diferencia potencial que haya en el nivel del piso terminado con respecto al electrodo final sea la más baja posible. Es otra situación que hay que tener en cuenta en cuanto a enterrar el cable del sistema puesta a tierra debajo de un edificio. Y como también se debe reforzar con electrodos por cada bajada de pararrayo, esa puesta a tierra lo ideal es que esté a 70 centímetros de profundidad. O sea, una jabalina, que la punta de la cabeza de la jabalina esté a 70 centímetros del nivel del piso terminado. Eso sería lo ideal. ¿Alguna consultita, algún comentario que quieren hacer? Miguel, a ver si entendí bien. Entonces vos decís que esa jabalina tiene que estar a 70 centímetros por debajo del piso, digamos. Sí. O sea, ¿y si hace algún tipo de boca de inspección o algo ahí? No se coloca. No se coloca. Queda No se así coloca. para siempre y Claro. Queda para siempre. ¿Y qué vida útil se le estima a eso? Por Depende del suelo. degradación y todo. Depende del suelo. Si el suelo es arcilloso y no tiene sales, te va a durar 20, 30 años. Si el suelo no es arcilloso y es, no sé, arena que tiene sales disueltas, se lo va a comer. Si es un suelo relleno, el suelo relleno tiene muchas sales que va a terminar deteriorando la jabalina. ¿Y hay algún tipo de, cuando se habilitan esas horas, alguna reglamentación o normativa que indique que cada tantos años debería rehacerse eso? Hay que ver dos puntos, hay que ver varias situaciones. Primero, cuando yo pongo una jabalina y esa jabalina ya no sirve, no puedo poner otra a la par.
porque esa jabalina que está oxidada me va a invadir la jabalina nueva que yo ponga. Yo tengo que poner la jabalina en otro lugar. Claro. Empezar, ¿sí? Es incorrecto poner en el mismo lugar que está una jabalina deteriorada, otra jabalina, porque ya los óxidos que hay en ese lugar van a producir con mayor rapidez óxido en la jabalina nueva que yo ponga. Y la otra situación, y esa es una razón por la que se pone la barra BEP, esta que vimos acá, ya la volví a perder. Bueno, acá está esta barrita equipotencial, es para poder realizar la desconexión de todos los conductores de protección que están conectados y medir la resistencia puesta a tierra. Si en algún momento no me da el valor de 10 ohmios, que es para descarga atmosférica, debería ver la forma de agregar electrodos en el subsuelo, en la planta baja de ese edificio. Por eso, al pie de las columnas, donde baja el cable de la acometida, y donde sube el cable, una conexión de cable enterrado, y se conecta una placa de conexión de bronce, o una placa de cobre, allí se debería, el día de mañana, interconectar una jabalina nueva para reforzar el sistema puesta a tierra en el caso de que no me dé menos de 10 ohmios. Perfecto. ¿Sí? Sería cuestiones de prever eso, ¿no? La verdad que uno no lo tiene en cuenta y solamente prevé que el valor de resistencia te dé menos de 10 ohmios, pero no tiene en cuenta qué pasa cuando en el futuro esa resistencia suba. ¿Sí? La verdad que me estoy dando cuenta de esa situación. Había que prever en tiempo futuro poder reparar ese problema, ¿no? Sobre todo en aquellos suelos que son de relleno. Acá, por suerte, en la ciudad de Salta, la mayor parte de la ciudad de Salta, salvo en nuestro vecindario, donde antiguamente estaba el río Arias, que ha sido rellenado y desplazado varios metros más allá, varios cientos de metros más allá, en el frente de nuestro local, donde nosotros alquilábamos, era parte de esa cuenca de ese río y tiene todo relleno. Y la jabalina que nos tocó medir en una oportunidad cuando alquilamos el local del frente, estaba a los 5 años, tenía una resistencia de 100 ohmios. No sé cuál tendría originalmente, pero cuando nosotros llegamos tenía 100 ohmios. Y cuando yo traté de sacarla, no pude sacarla, porque adentro se ve que se había formado una masa tan grande de óxido que era imposible sacarla. En ese caso hicimos otra puesta a tierra para, no sé cómo estará ahora, ya han pasado como, no sé, 9 años que abandonamos el local, habría que verla ahora qué valores tiene resistencia. Pero cuando hay suelo relleno es muy jodido. También es jodido llegar a un valor de 10 ohmios, por ejemplo, en Cafayate, acá en la provincia de Salta, donde todo el suelo son de arenas que no contienen humedad, que tienen una resistencia muy elevada, y es difícil lograr un valor de 10 ohmios. Hay que cambiar el suelo, ni siquiera con una malla. Nosotros hicimos una malla de 4 por 4 metros con cables de alambre de nudo de cobre de 70 milímetros, de 95 milímetros que tenía el cliente que le había sobrado una obra. O sea, es un reticulado de 4 cables por 4 con uniones cada metro y 4 electrodos, y no pudimos bajar los 18 ohmios. Creo que habíamos llegado a 20 y pico de ohmios, y colocando un electrodo químico que mejora o baja la resistencia de puesta a tierra, logramos bajar de 23, creo, 26 ohmios a 18, y no pudimos bajar más. Así que hay suelo en que es imposible lograr el valor de resistencia que uno quiere. Para esos lugares, lo ideal es, en instalación industrial, usar el sistema TNS. Con TNS no me importa la resistencia puesta a tierra, no la tengo que medir, sí tengo que garantizar la continuidad del conductor de protección. Eso tenga muy en cuenta, ¿no? Cuando si en algún momento alguno de ustedes se dedica a aplicar la resolución 900, en una instalación donde tenga esquema de conexión de tierra TNS, no tengo que verificar que la resistencia puesta a tierra sea menor de 40 ohmios. Sino tengo que verificar que haya continuidad del conductor de protección y que la resistencia sea menor que 1 ohmio. Por lo general anda por error de 0,2, 0,1 ohmio. La resistencia del conductor de protección, recuerden que en ese caso el conductor de protección está unido al neutro.
Entonces la resistencia que yo mido de puesta a tierra es la resistencia de los conductores de línea más el conductor de puesta a tierra. Y siempre son muy bajos, son por arriba de un ohmio. Por supuesto depende de la longitud, ¿no? Si son longitudes muy grandes, posiblemente lleguen a valores mayores, pero debería ser menor que un ohmio. Miguel, Sí. hago una pregunta. Ahora, en los tiempos modernos que tenemos, con la domótica y todo, para los casos de suelos, esos como en Cafayate, donde es muy alta la resistencia y todo, ¿no se podría diseñar algún tipo de dispositivo que mida la resistencia y la humedad del suelo con una especie de combinación de sistema de microrriego para el sector de los electrodos de dispersión? Entonces, que le vaya agregando humedad hasta alcanzar la resistencia adecuada y que trabaje Que así no automáticamente. lográs salvo que cambie el suelo, ponga arcilla. Pero agregándole Porque la humedad arena tampoco. se filtra y se va el agua, ¿no? Por más que regue, el agua se va. Y se No hay lavan caso. las sales se lavan y queda la harina, queda el cuarzo solo, digamos. Ujú. Ese es el otro inconveniente, que las sales no se quedan ahí en el suelo arcilloso, las sales se disuelven y quedan ahí nomás, digamos, en el mismo suelo. Y Claro, cada vez que se humedece, se sale y se vuelve un conductor y baja la resistencia puesta a tierra. Pero cuando hay arena, las sales se disuelven y se van con el agua y se filtra. Y no sé, se van a las capas subterráneas. Se no va a lograr con eso, salvo que saqué la arena y rellené con arcilla. Ahí en Cafayate hay cerros de arcilla donde sacan arcilla para hacer la cerámica. Nosotros conseguimos traer 4 metros cúbicos de esa arcilla y colocarla en el pozo donde hicimos la malla. Y a pesar de eso no logramos bajar la resistencia puesta a tierra. con eso y un montonazo de bentonita, capaz. Sí. Bueno, como te digo, ahí solucionaría poniendo un esquema de conexión tenés. No te importa el valor. ¿Sí? Pero para la descarga atmosférica, el reglamento pide 10 ohmios. ¿Sí? Y ahí se complica. Se complica porque es difícil lograr ese valor para cumplir reglamentariamente. Quizás no pase nunca nada si la descarga atmosférica no es muy grande. Nunca es grande, pero en lugares montañosos como la ladera, por ejemplo, de Cafayate, yéndote a Nimaná, donde la ladera al costado, no sé si conoces la ruta 40, Sí, sí. hacia el cerro es toda una planicie que va ascendiendo y sube el cerro. Pues en ese lugar es impresionante la cantidad de rayos que caen. Te cuento esto porque tengo clientes que trabajan ahí y que tienen muchos problemas. Por ejemplo, uno de ellos es esta bodega grande, ¿cómo se llama? Piatelli. Todos los años a Piatelli le cae un rayo, le queman. A pesar de haberle puesto descargadores nosotros, es cierto que ellos no controlan que después de cada tormenta el pararrayos, el protector de DPS esté sano, sino que todos los años se le quema el DPS una vez y se le quema una bomba. Porque no hacen ese control de verificar que cuando haya una descarga atmosférica vayan a ver si los DPS se dispararon. Si dispararon, tienen que reemplazarlo. Para que cuando venga la próxima tormenta, actúe el nuevo DPS. Lo que pasa es que son caros, salen 300, 400 mil mangos, a veces sale 1 millón de pesos. Entonces, por ahí le cuesta sacar esa plata para reemplazar el DPS. Pero parece que no le cuesta sacar plata para reemplazar reemplazar la bomba que sale, no sé, $7.000, $10.000. Son bombas. Miguel, ¿y un sistema antirrayos, esos que actúan sobre la atmósfera desionizando las cargas? Yo no le creo. No les creo. Y el Se supone reglamento. que lo usan en aeropuertos también. ¿Cómo? Se supone que lo usan en aeropuertos. Mira, la EA no lo acepta reglamentariamente. No, no lo acepto. Yo hice 2 cursos con Carlos el Corro y dice que no, que es No. un mito. No. Es más, poner pararrayos en un edificio tampoco sirve de mucho, porque vos no lo vas a guiar, vos lo puedes guiar el rayo, pero el rayo puede caer en cualquier lado. O sea, puede que siga a ese pararrayo o puede que no. Entonces, se usa como protección, pero no sí o sí puede ser efectivo. Claro. Y mucho menos el que dice que aleja el rayo. Claro, mucho Hay menos. uno que dice que aleja el rayo y hay otro que dice que lo atrae el rayo. Por eso el que atrae el rayo dice que con uno es suficiente, porque si va a caer un rayo en ese inmueble, va a caer en esa punta. Y eso no es así. Yo me acuerdo que una vez participé de un curso donde mostraban
un edificio que tenía un pararrayo, pero resulta que el rayo había caído en un vértice opuesto del edificio y había roto el hormigón, que había caído en la estructura de hormigón del edificio, digamos. Entonces es algo imprevisible, pero cuando uno pone el pararrayo, por lo menos le da un camino de bajada en el caso que exista la oportunidad de que una nube se descargue sobre ese edificio. Pero no es un 100% seguro, ¿sí? Eso es así, digamos. Por ejemplo, y también los efectos de la bajada es terrible. En la Universidad Católica acá de Salta, tiene una iglesia con una cúpula, una torre donde está el campanario, muy elevado, y ahí sí pusieron una punta, pensando que esa punta cubrían todo el edificio, todo ¿cómo se llama? El campus. El campus de la Católica, que debe tener 1 hectárea por 1 hectárea, o 2 hectáreas por 2 hectáreas más o menos de superficie, y lleno de edificios. Resulta que un edificio que estaba a 50 metros de la iglesia tenía una altura de 5 metros, porque era un tinglado, tenía 2 niveles, y en la parte de arriba tenían los equipos de aire acondicionado que alimentaban la sala de comunicaciones, porque tiene una radio, tiene una FM, entonces tiene una sala de comunicación donde había mucha electrónica y había un equipo de aire acondicionado que refrigeraba esa sala del equipo de sonido y de comunicaciones. Resulta que el rayo, a pesar de estar a 50 metros de la punta, este edificio, el rayo no cayó en la punta, que estaba a mayor altura que el edificio, y cayó en el edificio y cayó en la estructura, perdón, cayó en el aire acondicionado, porque esos aire acondicionados viejos, que era una carcasa metálica, eso que iban embutido en la pared, cayó allí y allí descargó a tierra. Por supuesto, hubo sobretensiones que ingresó a la sala de comunicaciones y quemó algún equipo de comunicaciones, quemó alguna computadora y descargó a tierra por ese lugar. Así que por más que yo tenga una punta que crea que poniéndola muy alta voy a cubrir todo, eso es, digamos que es una lotería. En ese caso, el edificio donde estaba este equipo de sonido debería haber tenido un descargador, un pararrayo, para que en el caso de que esa descarga cayera en ese edificio, ese pararrayo sería el punto de caída, y por supuesto, a esa bajada y esa puesta a tierra hay que potencializar todo el equipamiento del interior, de tal forma que cuando caiga el rayo, el potencial subiera todo el equipamiento interior y no sufriera ningún daño. ¿Sí? En Cafayate nosotros hicimos, bueno, yo trabajaba en otra empresa, hicimos la instalación eléctrica del hospital de Cafayate, y por suerte el proyecto estaba hecho en España, con las reglamentaciones IEC aplicadas en España, que son las mismas reglamentaciones nuestra EA, pero ellos le llaman ¿cómo se llaman? NEC, IEC, EN se llaman, y tienen el mismo número que normas IEC. Y ese proyecto incluía en este hospital un anillo que recorría todo el edificio. Esa instalación lo hizo un amigo mío, un ingeniero electrónico que se dedicaba a la instalación eléctrica, y él lo que hizo hacer una zanja alrededor de todo el edificio, puso electrodo a 30, 40 metros, el cable tenía como, en todo el perímetro del edificio tenía como 200 metros de largo, y puso jabalina cada 40, 50 metros en los distintos extremos, digamos, de ese edificio, porque así estaba también proyectado. Y esa zanja que estaba a 70 centímetros de profundidad la rellenó con arcilla que sacaron del cerro, como estaba trabajando en una empresa constructora que tenía máquinas, trajo arcilla del cerro, en Cafayate queda como a 10 kilómetros de Cafayate, un cerro donde sacan arcilla. Rellenó la zanja, bueno, enterró el cable, rellenó la zanja con esta tierra y logró un valor de resistencia menos de 10 ohmios, porque todo el equipamiento electrónico que exigía este proyecto debía tener un menor de 10 ohmios. No me acuerdo cuánto le dio, pero sí menos de 10 ohmios. Pues se imaginan, en ese caso enterró, no sé si eran 20 jabalinas y un cable desnudo, como un anillo, debajo de todo el edificio, más o menos 200 metros de cable. Esa inversión era muy grande, porque mucha plata en cobre, mucha plata en electrodo y mucha plata en mano de obra. Bueno, pero en ese caso el hospital requería eso porque tenía mucho equipamiento electrónico.
Ahora le llegaba a dar 12 ohmios y se los quería cortar después de semejante obra. Sí. Sí, bueno, por suerte en el proyecto ya estaba especificado, porque a veces es difícil uno como electricista convencerlo al que invierta, que tiene que pagar 20 millones de pesos en cable enterrado, que es más o menos lo que le salió, o $20.000, por ejemplo. $20.000 el sistema puesta a tierra, decir, qué locura, pongo una jabalina, no es así. Y de ese cable, cada 30, 40 metros, salió un chicote a una barra equipotencial de las distintas salas del hospital, porque había quirófano, había laboratorios, la sala de internación, las UCI, la sala de tablero, la sala de generadores. Había generadores para alimentar en forma complementaria, de fuente alternativa. Y bueno, y se hizo toda esa interconexión y equipotenciación de todo el edificio. El hospital te incluye también una central de alarmas de contraincendio, por ejemplo, y toda la cañería de contraincendio también se le equipotencializó con esa malla, porque toda cañería que recorría todo el hospital, así que se imaginan cantidades gigantescas de caños de agua para alimentar todos los aspersores del hospital. ¿Qué le parece? Vamos a un descansito, necesito ir al baño. Volvemos a las 21:15, ¿puede ser? Bueno, perfecto. Listo. Sí, profe.